Doctor Schiavone. Bueno, voy a dar lectura de mi exposición. Voy a dar lectura porque tengo poco tiempo, 7 minutos, y ya me dijo alguien que me van a mostrar un cartel a los 2 minutos y eso me hace apresurar. Tranquilo. Y por otro lado tengo miedo a olvidarme las cosas, pero hay algo que no me olvido, que es el juramento hipocrático. Yo sí lo hice y soy casi de la misma edad del ministro. Eso sí lo recuerdo, y recuerdo bien lo que juré. Una parte numerosa de la población hoy se encuentra sorprendida y dolida con el tratamiento de esta propuesta. En nombre de las mujeres pobres que con esfuerzo, dignidad y profundo amor dan a luz y crían a sus hijos, abrieron una nueva y triste grieta en la sociedad. El aborto podrá ser legal, pero nunca seguro, nunca inocuo y menos gratuito. Esta ley no tiene fundamento científico ni sanitario y menos bioético. No voy a referirme a los aspectos de los costos y los ahorros que podía tener el sector salud con la aprobación de esta ley. Seguramente, si yo los hiciera referencia, sería mucho más beneficiosa económicamente para el pueblo argentino. Habría muchas menos asignaciones universales por hijo por pagar, habría muchos menos salarios caídos de la mujer embarazada, seguramente habría menos gasto en atención médica y menos gasto en educación en una población inexistente. Pero no me voy a referir a ese tema, tampoco me voy a referir al origen de la vida, ni cuándo se alcanza el desarrollo, o sobre la objeción de conciencia del médico y de las instituciones, porque creo que han sido charladas, debatidas y profundamente explicitadas por otros panelistas. Yo sí voy a darles también algunas estadísticas que están ahí en las filminas, que son 4 o 5. La mortalidad materna se redujo en los países que llaman desarrollados, no por la legalización del aborto, sino por mejores condiciones de vida, con sistemas de salud y educativos dignos. Como vemos en esa filmina 1, España tenía hasta 2010 una mortalidad materna 10 veces menor a la nuestra, con aborto punible, porque ellos recién legalizan el aborto en el 2010. Una mortalidad materna 10 veces menor. Pero ¿qué pasa con los otros países latinoamericanos, los vecinos nuestros? ¿Qué pasa con la mortalidad materna en Chile? En la filmina 2, Chile legalizó el aborto en 2017. Fíjense qué pasó con el descenso de la mortalidad materna. Estos son datos de la OMS. ¿Qué pasó con la mortalidad materna en Chile, que es en rojo? ¿Cómo fue descendiendo? ¿Y qué pasó con la mortalidad materna en la Argentina? Y fíjense que la mortalidad materna en Chile, en 2015, con aborto punible, era la mitad de la mortalidad materna nuestra. ¿Cuál será el clima del otro lado de la cordillera para que tengan esta mortalidad materna? Pero ¿qué pasa con Uruguay? Uruguay legaliza el aborto en el 2012. Yo puse ahí datos hasta el 2010, también de la OMS. Fíjense cómo Uruguay también descendió fuertemente la mortalidad materna, no de la misma forma que la nuestra, y estamos nosotros mucho más allá que 2 veces de mortalidad materna del Uruguay, con la misma punibilidad del aborto. Ahora, fíjense cómo se relaciona la inversión en salud, este azul, inversión en salud, con la mortalidad materna. A mayor inversión en salud, no digo gasto en salud, digo inversión en salud, a mayor inversión en salud, menor mortalidad materna. Fíjense ahí qué pasa con la inversión en salud en España, qué pasa con la inversión en salud en Chile y en Uruguay, y qué pasa con la mortalidad materna de esos países. Pero fijémonos qué pasa en esta última filmina, en la filmina 5. Cuba tiene un aborto legal y Chile el aborto punible. Las tasas miden riesgo, como los sanitaristas saben. En 2015, el riesgo de muerte materna es el doble en un país con aborto legal, como Cuba, que uno con aborto punible, como la Argentina. Seguramente, si relacionamos el PBI per cápita y la mortalidad materna de muchos países latinoamericanos, van a ver que están inversamente proporcional cada uno de ellos. Por eso, por acá se nombró que la principal causa de muerte son las cardiovasculares. Por ahí algunos decían que también las tumorales o las cerebrovasculares, y ubicaban la muerte materna por ahí por el puesto 70. Yo le diría que no es así. La principal causa de muerte en nuestro país es la pobreza. Y tenemos que tenerlo muy en claro. Esa es la principal causa de muerte. La mortalidad materna y el aborto, sí, señores, es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque se registran en Argentina más de 200 muertes maternas por año. No a causa de aborto, sino por un sistema de salud ineficaz, ineficiente e injusto
que no controla los embarazos de riesgo, ni hace el seguimiento prenatal que las normas establecen. Sistema que nadie modifica, que hay una dialéctica discursiva permanente, pero que nadie modifica, y que garantiza y perpetúa las inequidades del sistema. Muertes prevenibles por hemorragias, muertes prevenibles por sepsis, muertes prevenibles por hipertensión. El 40% de las maternidades no cumplen con la totalidad de las condiciones obstétricas y neonatales mínimas que establece la Organización Mundial de la Salud. Sin anestesistas, sin obstétricas y sin sangre segura. Como bien se dijo, el número de casos de sífilis materna y su correlato la sífilis congénita va en aumento, así como la tuberculosis y el Chagas, evidenciando nuevamente la falta de las fallas de la salud pública en los controles prenatales, en especial de esas mujeres pobres que dicen proteger. La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un tema de salud pública. La mortalidad materna y el aborto, sí señores, son un tema de salud pública. Y también la mortalidad infantil. Extraño, ¿no? Porque siempre asociaron la mortalidad infantil a la pobreza y no vinculan ahora la mortalidad materna a la pobreza. En todos los lugares, cuando sube una, también sube la otra. ¿Pobreza qué? Pobreza económica, pobreza educativa, pobreza sanitaria y pobreza de valores. La mortalidad materna y el aborto sí son un tema de salud pública porque son parte de un país inmerso en la pobreza y la inequidad de las cuales no salimos. Según datos del Observatorio de la Deuda Social, al cual toda oposición siempre recurre, el 33% de las mujeres en edad fértil se encuentra bajo la línea de pobreza. Esa pobreza estructural, esa pobreza profunda. 42% solo tiene cobertura médica a través del hospital público, ese que describí precedentemente. Y 40% de estas mujeres en edad fértil no completó la educación secundaria. Y esto los sanitaristas y todos nosotros lo sabemos muy bien y muchas veces lo callamos con este tipo de leyes. En estas condiciones sociosanitarias, ¿consideran que el aborto legal será seguro? Más aún, ¿cualquier embarazo y parto normal serán seguros para los grupos postergados? En estos temas nadie levanta las banderas de las mujeres excluidas, aquellas que no tienen derecho a un parto en iguales condiciones que las socialmente favorecidas. ¿No son estas mujeres que pretendían cuidar? El aborto legal terminará siendo una forma de negar y perpetuar la pobreza, de ocultar la raíz profunda de los problemas. Fomentemos políticas públicas que aporten bienestar a los ciudadanos y no aquellas que se sustentan en la muerte. Fomentemos políticas públicas basadas en la educación, la salud y el derecho a la vida. Un médico que increíblemente promueve el aborto afirmó en Diputados: el aborto se convierte acá y en cualquier lugar en una decisión individual de la mujer, pero con repercusión social. Entonces digo yo, si tiene repercusión social, deberán considerarse los intereses del todo, de la sociedad en su conjunto. Las leyes tienen valor cultural, nos dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una sociedad, qué es valioso y qué no es valioso. Esta ley atenta contra la solidaridad social, la solidaridad hacia el más débil, anula la solidaridad más profunda, que es la de una madre hacia su hijo, cultiva el individualismo, profundiza el egoísmo, promueve la realización personal sin importar el otro. En 2016, en Uruguay, se registró una sola muerte legal por violación, 5 por riesgo en la salud de la madre, 4 por anomalías congénitas y 9.619 por propia voluntad, nada más que por propia voluntad. Probablemente interfería con el trabajo, el crecimiento profesional y demás. La mortalidad materna y el aborto, sí, señores, son un problema de salud pública. Pero no es lo mismo encontrar soluciones a los factores subyacentes, como la pobreza, la falta de educación o un sistema de salud injusto, ineficiente, que eliminar a un ser vivo. La legalización del aborto agrega un problema más y no soluciona ninguno de los anteriores. Entonces la discusión debe ser sobre cómo le damos protección a las mujeres vulnerables, embarazadas o no. ¿Cómo hacemos para que las maternidades sean seguras? ¿Cómo hacemos para tener mejor educación? Por eso pido se rechace esta ley y se elabore un proyecto superador que promueva la vida, los intereses del país, que esté exento de las influencias externas de las que tenemos tanta experiencia. Cambiemos el eje del debate, digamos no al aborto, sí a la educación, sí a un sistema de salud justo, sí a la dignidad del ser humano, sí a la vida. Quienes protestan por la deuda externa contraída y los compromisos millonarios asumidos
permanecen obnubilados ante la sanción de esta ley que condiciona nuestro futuro mucho más que cualquier otro préstamo internacional. Muchas gracias, senadores. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Senadora Verasay. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Escuchaba su discurso y arranco por el consenso que tenemos de efectivamente el aborto hoy está siendo una causa de mortalidad materna. Me parece que este proyecto que viene de diputados ha logrado algo y es visibilizarla, visibilizar justamente que el aborto es una causal de mortalidad materna. Lo escuchaba atentamente y en ninguna de sus palabras logré encontrar cómo trabaja o cómo trabajamos, o mejor dicho, el impacto de la clandestinidad en esta mortalidad, en esta causa de mortalidad materna. Porque su exposición habla, todos trabajamos, todos defendemos la vida, nadie quiere abortos, eso es de hace 2 semanas que lo venimos compartiendo. Lo cierto es que se habla de educación, de acompañamiento, de consejería, pero nadie habla de que hay un tema que hay que discutir y hay que resolver, y es la clandestinidad de esta causa de mortalidad materna. Entonces me gustaría saber qué opina usted, porque como es un factor a atender dentro de todas las causales que lamentablemente terminan en la mortalidad de una madre, ¿cómo cree usted que juega la clandestinidad en la política sanitaria, que es el tema que estamos discutiendo hoy? Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. La clandestinidad nunca es buena, ¿no? Es como si yo me preguntara, ¿qué hacemos con la clandestinidad de la droga? ¿Está? ¿La legalizo para evitar la clandestinidad? Entonces, esa no es la solución, ¿está? El tema es ver cómo doy respuesta a las necesidades de la población. Y acá la necesidad es de una mujer que necesita cuidado. La necesidad es de una mujer que necesita acceso a la educación. La necesidad es la de una mujer que necesita acceso al sistema de atención de la salud, que no se resuelve con una tarjeta magnética, porque aquellos que dicen que lo primero que hay que hacer es censar a la población sin cobertura y darle una tarjeta magnética, yo le pregunto si alguna vez fueron a un hospital público o siempre se manejaron en hospitales de colectividad, para ver qué hace una mujer con esa tarjeta magnética cuando vaya al hospital público, a dónde le inserta, qué es lo que hay, qué recursos hay ahí. Entonces, creo que la clandestinidad es algo que no es un buen consejero. A nosotros deberíamos darle acceso a la educación. Fíjense, se hablaba recién de Francia. Allá las consejerías lo que hacen es al revés. Primero le ofrecen todo lo que se le puede ofrecer a la mujer para que no aborte. Y dentro de lo que se le ofrece un mayor subsidio. ¿Sabe cuánto es hoy por hoy la asignación por parto? 1.700 pesos. No compra ni 2 pañales con 1.700 pesos. ¿Tá? Entonces veamos cómo le podemos dar más recursos económicos, cómo le podemos dar vivienda, que es lo que hacen en Francia, cómo le podemos dar asesoría psicológica, ¿está? Cómo le podemos garantizar trabajo después de esto, qué licencia le estamos dando a la mujer embarazada. Le comento que en la Universidad Católica Argentina la mujer embarazada tiene 1 año de licencia, porque eso es lo que marcaba la Biblia en algún momento. La Biblia en algún momento decía que a la mujer embarazada había que darle 1 año de licencia sin trabajo. Es lo que hacemos nosotros de hace mucho tiempo. Senadora Elías. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. 2 cosas. Quisiera que me amplíe un concepto nuevo que usted ha vertido. Ha dicho que este proyecto atenta contra la solidaridad social. Por favor. Que lo amplíe al concepto. Y después que me diga su opinión sobre el tema de la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, que tiene el proyecto, por favor. Sí, hay valores fundamentales en una sociedad, que no dependen esos valores de componentes religiosos, que cada uno puede tener distintos componentes religiosos o valores religiosos, pero hay valores fundamentales de la sociedad, y es la solidaridad hacia el más débil. Una de las frases fundamentales del pueblo inglés es que dicen que los pueblos se diferencian de acuerdo a cómo se comporten con los más débiles, ¿está? Y la solidaridad madre-hijo es la solidaridad más profunda. Esa solidaridad que hace que la madre deje parte de su comida en el plato para dársela al hijo. Y esto atenta justamente contra esa profunda solidaridad, una de las más arraigadas de nuestra sociedad.
El otro punto era la objeción de conciencia. Yo no hablé de la objeción de conciencia porque ya ha sido debatido, discutido y demás, ¿está? Se supone que estamos tratando de ir hacia un pueblo inclusivo, en donde las minorías también puedan expresarse. Y en un pueblo inclusivo, ahora le dicen al sector privado y le dicen al médico, tenés que acatar esta decisión nuestra. ¿Es inclusivo eso? Yo no lo creo inclusivo. Sí. Senadora González. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Gracias. Señor presidente. La verdad que lo estaba escuchando con mucha atención, sobre todo lo último que ha vertido sobre que la madre deja el plato de comida para sus hijos. Lo que no lo escuché todavía decir nada, ¿qué papel cumple el hombre en todo esto? Porque acá estamos hablando de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de lo que hacen las madres. Para ustedes, ¿qué papel cumple el hombre en todo esto? Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Mire, el primer papel es muy reciente. En diputados ganaron por 4 votos. Y esos 4 votos eran de hombres. Así que hay que agradecerle a esos 4 hombres. Está bien, ya sé, es una respuesta inicial. El hombre deberá ser el proveedor. Por favor. El hombre deberá ser el proveedor generoso del hogar, el que cuide, el que... Por favor, proveedor, escúcheme. respetemos y hagamos silencio. Cuando digo proveedor, no digo proveedor exclusivamente económico, ¿está? Sino proveedor como protector del hogar. Así como la mujer es protectora del niño, y es protectora del niño en su vientre, el hombre también debe ser protector de ese hogar y de esa familia. Y sobre todo el respeto a la mujer para que también pueda realizarse la mujer. Primero realizarse como mujer, que el hombre esto no lo puede hacer. Es una gran diferencia que tenemos, ¿está? Pero también realizarse como persona. Corresponde que la mujer también se realice como persona. Y por eso el hombre actual también colabora en el hogar, ¿está? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta, senadora Fernández Sagasti. Hola. ¿Qué tal? Gracias por la exposición. Quería hacerle una pregunta. Yo estuve escuchando su exposición en diputados y la verdad que me había quedado una duda. Le comento, yo soy abogada. Y me había quedado una duda en una frase que usted dijo y bueno, me parece que es el momento en que usted se pueda explayar al respecto. Usted dijo, y corríjame si no es así, que el nacer es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Bueno, todos sabemos que el Pacto de San José de Costa Rica, que la Organización Mundial de la Salud, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso lo han emplazado el redactor del Pacto contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, etcétera. Incluso la Argentina está por el Comité de los Derechos del Niño intimada que se expida respecto del aborto, ¿no? Y como establece este comité, incluso la Corte Interamericana de Justicia, es un derecho humano también garantizarle a las mujeres el derecho y el acceso al aborto en condiciones de salubridad. Entonces, lo que yo le pregunto, siguiendo su línea de pensamiento, no es una afirmación mía, sino siguiendo su línea de pensamiento, si no considera que ante estos supuestos 2 derechos debiera haber una ponderación y también me gustaría saber en qué fundamenta usted su posición respecto del que el nacer es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Sí. Bueno, acá está muy claro y lo decimos permanentemente. Consideramos que las 2 vidas tienen derecho, y promulgamos a la atención médica, a la educación,
al seguimiento, a la responsabilidad del Estado, a la responsabilidad de los funcionarios, a la responsabilidad de la salud pública para garantizar las dos vidas. No creemos que una tenga más valor que otra. O sea, nosotros pedimos que haya derecho a las dos vidas, derecho a la madre a ser madre y derecho al recién nacido a nacer. Gracias. Muchas gracias. Para repreguntarle, porque la verdad estamos hablando que también es un derecho humano garantizarle, y no he dicho por mí, o sea, no he dicho por mí, sino por el Comité de los Derechos del Niño, incluso ha sido intimada la República Argentina a que se expida sobre el aborto legal. Es un derecho garantizarle a las mujeres el acceso al aborto en condiciones de salubridad. Bueno. Entonces, en su posición, ¿dónde se le garantizaría ahí está, el derecho a la mujer? Cuando usted dice que se respetan los dos derechos, bueno, hay un derecho que no se estaría garantizando, que es del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de salubridad. Mire, cada sociedad crea sus valores, cada sociedad se organiza en función de sus valores. Y para nosotros el aborto no debería ser un valor, no debería haber un acceso libre al aborto. Entonces me parece que nuestro pueblo puede definir per se, no necesita ningún consejo externo. Bueno, No, de valores. Usted hablaba de no derechos de humanos, creencias. por eso yo le pregunté. De valores. Y aclaré que era abogada. Entonces, Yo usted hablo está de hablando de valores. cuestiones de valores y creencias, pero no de derecho, porque usted hubiera dicho derecho humano. Por eso fue mi pregunta. Gracias. muchísimas gracias, doctor Miguel Schiavone.